yo a ti te necesito. Con todo tu corazón, Cristo te ama. Cristo te ama. Cuánto te amo. Más que al aire que respiro, yo a ti te necesito. Y un fuerte aplauso a nuestro Rey Jesús en esta noche. Fuerte ese aplauso a nuestro Señor. Te amamos, Jesús. Te damos a ti la gloria y la honra, Señor, porque tú eres bueno, tú eres maravilloso, y para siempre es tu misericordia. Te exaltamos, Señor. ¿Cuántos creen que nuestro Dios es fiel? Levante su mano si usted cree que nuestro Dios es fiel. Dígale: Señor, gracias por tu fidelidad, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Y estamos aquí para proclamar tu grandeza. Hoy estamos aquí para proclamar tu palabra, para proclamar tu verdad, tus maravillas, tus milagros, tu gran amor, Señor. Te exaltamos en esta hora. Grande es tu fidelidad hacia mí. Grande es tu fidelidad hacia mí. Del amanecer y al anochecer yo te alabaré. Grande es tu fidelidad hacia mí. Dígalo usted fuerte. Grande es tu fidelidad hacia mí. Grande es tu fidelidad hacia mí. Del amanecer y al anochecer yo te alabaré. Grande es tu fidelidad hacia mí. Dios de Abraham, eres Dios que cumplirá cada pacto hasta el final. Una y otra vez te has mostrado fiel y lo volverás a hacer. A pesar de la fuerte tempestad, firme estaré. Y aprenderá este corazón a confiar. Dios de Abraham, una vez más. Oiga, Dios de Abraham, eres Dios que cumplirá cada pacto hasta el final. ¿Cuánto lo creen? Una y otra vez te has mostrado fiel y lo volverás a hacer. A pesar de la fuerte tempestad, firme estaré. Y aprenderá este corazón a confiar en Él. Grande es tu fidelidad. Díselo. Grande es tu fidelidad hacia mí. Del amanecer al anochecer yo te alabaré. Grande es tu fidelidad hacia mí.
El mundo pasará, pero tu palabra permanecerá. Y tu historia testificará que eres la verdad. A pesar de la fuerte tempestad, y aprenderá este corazón. A pesar, dilo, a pesar de la fuerte tempestad, firme estaré. Y aprenderá este corazón a confiar en Él. Grande es tu fidelidad hacia mí. Proclámalo. Grande es tu fidelidad hacia mí. Del amanecer al anochecer yo te alabaré. Grande es tu fidelidad hacia mí. Levanta tus manos. Dile al Señor: grande es tu fidelidad. Proclámalo con tu boca. Proclámalo con tus labios. Dile: Señor, grande es tu fidelidad. Tus promesas son confiables. Tu amor es confiable. Tu palabra es confiable. Tu misericordia es confiable. Grande es tu fidelidad. Yo confiaré en Cristo, anclado estoy en Él. Mi esperanza firme nunca me fallará. Yo confiaré en Cristo, anclado estoy en Él. Mi esperanza nunca me fallará. Grande es tu fidelidad hacia mí. Proclámalo. Grande es tu fidelidad hacia mí. Del amanecer al anochecer yo te alabaré. Grande es tu fidelidad. Proclámalo. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad hacia mí. Grande es tu fidelidad hacia mí. Del amanecer al anochecer yo te alabaré. Grande es tu fidelidad hacia mí. Dilo fuerte. Grande es hacia mí. Del amanecer yo te grande es tu fidelidad hacia mí.
es tu fidelidad hacia mí. Apláudele fuerte al Rey. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Grande, Señor, es tu fidelidad. Grande, Señor, es tu fidelidad. Dilo, grande, Señor, es tu fidelidad. Por eso te exaltamos. Por eso te adoramos. Por eso estamos hoy agradecidos y llenos de alegría, Señor. Dar otro aplauso a mi Jesús, por favor. Gracias, Jesús. Sean todos bienvenidos, bienvenidos en esta noche. Qué bueno que están aquí. Tenemos hoy este privilegio tan maravilloso de poder reunirnos para glorificar a nuestro Padre Celestial, a nuestro Rey Jesús y al precioso Espíritu Santo de Dios. Te invito a que levantes tus manos un momento y digas conmigo: Espíritu Santo, llena este lugar con tu presencia y con tu amor. Diga conmigo: Espíritu Santo, trae hoy la realidad de la palabra. Trae hoy la manifestación del poder de la palabra. Trae hoy la autoridad de la palabra sobre este lugar. Espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de la palabra de Dios. Amén. Le invito a que tome su lugar. Muchas gracias. Gracias, mi Jesús. Gracias, mi Jesús. Salmo 107. Permítame, Salmo 107. Gracias, Jesús. Verso 1 al 2, y luego vamos a ir un poco más adelante en el Salmo. Alabad a Jehová porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo. Gloria al Señor. Y luego leemos un poco más adelante, verso 19. Escuche esto. Es el mismo salmo. Un salmo muy maravilloso. Usted puede leer con calma en su casa. Pero quiero concentrarme en esto. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó. Aleluya. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Envió su palabra y ¿qué sucedió? Y los sanó y los libró de la ruina. El domingo pasado hablamos acerca del origen de la enfermedad. Creo que este es un tema muy amplio que no lo podemos tocar, no lo podemos abarcar de una manera apropiada solamente en un mensaje. Así que hoy quiero seguir en esta misma línea de enseñanza acerca de la sanidad, acerca del poder de Dios para sanar. Y quiero hablar hoy acerca de cómo la palabra de Dios, escuche esto, es un instrumento de sanidad. Yo quiero que diga conmigo eso: la palabra es un instrumento de sanidad. Digan una vez más: la palabra es un instrumento de sanidad. Aprendimos el domingo pasado algunas cosas bien importantes. Entre ellas, que la voluntad de Dios es nuestra sanidad. ¿Cuánto lo creen? La voluntad de Dios es nuestra salud. Aprendimos también que la enfermedad es enemiga de Dios.
Son cosas fundamentales que debemos entender, tenemos que poner como fundamento en nuestra fe acerca de este tema. La sanidad es la voluntad de Dios, número uno. La enfermedad es enemiga de Dios, número dos. Y como dijimos también el domingo, el Señor definitivamente la aborrece. Esto es el fundamento en el cual nosotros edificamos esta fe en el poder de Dios para sanarnos. El ministerio de nuestro Señor Jesús en la tierra fue la más clara evidencia de lo que acabamos de decir, que la voluntad de Dios es nuestra salud, que la enfermedad es enemiga de Dios y que el Señor definitivamente la aborrece. Jesús confrontó el reino de las tinieblas, Jesús confrontó el reino de la enfermedad, el reino de la religiosidad y finalmente el reino de la muerte. Y esto lo hizo de una manera muy contundente, de una manera muy violenta. Vea qué importante es. Jesús, repito, confrontó el reino de las tinieblas. Y cuando confrontó el reino de las tinieblas, confrontó el reino de la enfermedad. Confrontó el reino de la religiosidad. Y finalmente confrontó el reino de la muerte. Son las cosas que nosotros vimos que nuestro Señor Jesucristo hizo mientras estuvo en esta tierra, por supuesto, hablando acerca del reino de Dios. Es imposible que leamos los evangelios y no nos demos cuenta inmediatamente de que la obra de nuestro Señor Jesús en la tierra tuvo tres ejes fundamentales. Escuche esto. Si usted ha leído los evangelios o está leyendo los evangelios, se dará cuenta rápidamente que nuestro Señor Jesucristo hizo básicamente tres cosas durante su ministerio. Número uno, predicar el reino de Dios. Número dos, sanar a los enfermos. Y número tres, echar fuera los demonios. Esto lo hizo desde el principio de su ministerio y hasta el final de su ministerio. Y ahí no terminó la cosa, porque luego le dio la encomienda a sus discípulos y a su iglesia para continuar con esta importante labor, la de predicar el reino de Dios, la de sanar a los enfermos y la de echar fuera a los demonios, porque Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos. ¿Cuánto lo creen? Gloria al Señor. Y la palabra de Dios dice de Jesús en Mateo capítulo 8 versos 14 al 16. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre y tocó su mano, vea, y la fiebre la dejó y ella se levantó y les servía. Me parece muy interesante que Jesús está visitando la casa de Pedro y cuando llega a la casa de Pedro se encuentra con que su suegra está enferma, está postrada en cama. La mujer tenía fiebre y entonces Jesús toca a la suegra de Pedro, toca su mano y la fiebre se va de la mujer. Vea qué maravillosa unción, vea qué maravilloso poder que se manifiesta. La enfermedad huye delante del poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? La enfermedad huye delante de la unción del Espíritu Santo. La enfermedad huye delante de la persona de Jesús y de la gloria de Dios. Pero dice la Biblia que ella se levantó y le servía. Pero parece ser que eso no fue todo lo que hizo la suegra de Pedro. Vea, estaba enferma, fue sanada, se levantó, comenzó a servirles, quizás les hizo una rica cena. Y una vez que terminó, salió a la calle a decir lo que le había sucedido momentos atrás. Como yo lo sé, porque la Biblia dice que cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados. Y entonces leemos: y con la palabra, diga conmigo, y con la palabra echó fuera los demonios y sanó a muchos enfermos. ¿Cómo lo hizo? Con la palabra, gloria a Dios. Jesús usó la palabra para echar fuera demonios, pero también Jesús usó la palabra para sanar a los enfermos. No solamente impuso las manos sobre las personas y oró por ellas, eso lo hizo en múltiples ocasiones. También Jesús usó la palabra para sanar a los enfermos. ¿Por qué? Porque él sabía que su palabra estaba cargada de autoridad, porque era la palabra de Dios. Recuerde que Jesús dijo:
Las cosas que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que según lo que yo oigo de mi Padre, eso es lo que yo comunico, eso es lo que yo transmito. Así que Jesús cargaba la palabra del Padre, y esa palabra del Padre está cargada con autoridad divina para sanar. Gloria a Dios. Esa palabra del Padre está cargada con autoridad divina para quebrantar toda enfermedad. Me impacta mucho que el Señor Jesús, repito, no lo hizo de la manera convencional. Es decir, a lo largo de su ministerio usted observa que nuestro Señor Jesús ora por los enfermos. Inclusive Él da la indicación después: pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Pero no hay solamente una forma a través de la cual la sanidad divina se manifiesta. No hay solamente un medio a través del cual el poder de Dios para sanar se manifiesta. Hay algunos otros medios, y uno de esos medios es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Con la palabra, dice la Escritura, echó fuera los demonios y también sanó a todos los enfermos. Entonces, vemos que durante el ministerio de nuestro Señor Jesús, muchas de las personas que fueron sanadas a través de su palabra. Fueron sanadas, escuche, mientras Jesús predicaba y mientras Jesús enseñaba y mientras Jesús proclamaba la verdad acerca del reino. Muchas personas experimentaron sanidad como consecuencia de que Jesús estaba proclamando la palabra de Dios. La palabra de Dios en la boca de nuestro Señor estaba llena de fe y estaba llena de poder para libertar a las personas oprimidas por la enfermedad. Y esto nos deja un principio bien importante que yo quiero que usted entienda, que lo reciba, que lo abrace, que lo crea y que lo guarde en su corazón. Escuche bien: la palabra tiene autoridad sobre la enfermedad. Diga eso conmigo: la palabra tiene autoridad sobre la enfermedad. Nuestra fe en la palabra y nuestra confianza en la palabra tiene que abrazar esta realidad. La palabra tiene autoridad sobre la enfermedad. La palabra tiene autoridad sobre los demonios. La palabra tiene autoridad aún, escuche bien, sobre la creación. Jesucristo le habló a una higuera: nunca nadie coma fruto de ti, y la higuera se secó. Se da cuenta que aún el mundo natural, la creación de Dios, responde a la palabra. Claro, porque Dios creó el universo con la palabra. La creación responde a la palabra. Hasta los seres creados responden a la palabra. Jesucristo le dijo a Pedro cuando vinieron a cobrar los impuestos: mira, anda y ve al mar y tira el anzuelo, y el primer pez que saques, ábrele la boca, porque viene cargado con el pago de tus impuestos y de los míos también. Ese pez que quizá andaba por ahí, encontró quizás algunas monedas y sintió que eran comida, se la metió a la boca, y entonces de repente, ¿cómo es esto? No lo sé, pero escuchó la voz del Hijo de Dios. Así que se dirigió rápidamente a la zona donde Pedro había sido enviado para pescar, y sucedió exactamente como nuestro Señor Jesucristo dijo. La palabra de Dios tiene poder sobre la creación. La palabra de Dios tiene poder sobre el reino animal. La palabra de Dios tiene autoridad sobre los demonios. Y la palabra de Dios tiene autoridad aún sobre la misma enfermedad. En los Salmos encontramos un pasaje que confirma el punto que estamos tratando en la enseñanza, y es el verso que tocamos al principio. Pero yo quiero que usemos la Nueva Traducción Viviente, Salmo 107, versos 19 al 20. Es el mismo pasaje que leímos al principio, pero hoy, ahora lo vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice el pasaje, gloria a Dios: socorro, Señor. Socorro, Señor. Clamaron en medio de su dificultad, y Él los salvó de su aflicción. Pero ¿cómo lo hizo? Envió su palabra y los sanó, gloria a Dios, y los arrebató de las puertas de la muerte. Envió su palabra. Dios envió su palabra y los sanó. Ahora, en este pasaje se nos habla acerca de la autoridad de la palabra sobre la enfermedad. La autoridad de la palabra. Cuando el pueblo de Dios
clamó, dice la Escritura, en medio de la dificultad, Dios envió su palabra y ellos experimentaron sanidad. Esto indica que Dios dio una orden. Cuando la palabra de Dios dice que envió su palabra, en el original nosotros encontramos que se refiere a una orden que Dios emitió con su boca. Dios, el Todopoderoso, dio una orden con su voz y entonces ellos fueron completamente libertados de toda enfermedad. Esto, como ya lo dijimos hace un momento, es porque la palabra de Dios tiene autoridad sobre la enfermedad. Escuche, toda enfermedad debe sujetarse a la voz de Dios. Alguien dice amén. Toda enfermedad debe sujetarse a la orden divina que proclama libertad. Todo hijo de Dios, el pueblo de Dios, la iglesia de Cristo, debe entender que ninguna enfermedad está por encima de la autoridad de la palabra. Ninguna enfermedad está por encima de la autoridad de la palabra. Ninguna enfermedad, no existe. Es más, no existe ninguna cosa creada. No existe ninguna cosa sobre la tierra. No existe ninguna cosa en el reino de las tinieblas que esté por encima de la autoridad de la palabra. Todo se sujeta a la palabra de Dios. ¿Por qué? Dios creó el universo por la palabra. La Biblia dice que por la fe entendemos, Hebreos 11:3, haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Con la palabra Dios creó el universo. La Biblia dice que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Así que la palabra es el agente creativo de Dios con el cual Él creó el universo. Dios habló y las cosas fueron hechas. Con la palabra hoy Dios nos salva. Con la palabra hoy Dios nos cambia. Con la palabra hoy Dios nos liberta. Y con la palabra hoy Dios también nos sana. Gloria al Señor. Con la palabra, con la palabra. La misma palabra que salva es la misma palabra que sana, porque es la palabra de Dios que tiene todo poder y que tiene toda autoridad por sobre la enfermedad. Por sobre la enfermedad. Hay un pasaje, bueno, lo vamos a leer un poco más adelante, no voy a adelantar. Quiero que vaya conmigo a Proverbios capítulo 4, por favor, versos 20 al 22, para que usted vea cómo realmente la palabra es un instrumento de sanidad, es un agente que tiene poder para sanar. Dice la palabra de Dios: hijo mío, escuche, está atento. ¿A qué? A mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Gloria al Señor, aleluya. Estamos hablando de la misma palabra. El pasaje nos exhorta, y esto es bien importante, a estar atentos a la palabra de Dios. Mire, nuestra comprensión acerca de la palabra es la efectividad de la palabra en nosotros. Escuche bien lo que acabo de decir. Nuestra comprensión de la palabra es la medida de operación de la palabra en nuestra vida. Si usted cree, cuando viene a la iglesia, que lo que usted va a escuchar es un mensaje para que usted sepa más, es un mensaje para que usted sepa cómo vivir simplemente, eso es lo que usted recibe. Pero cuando nosotros entendemos que esta palabra es mucho más que información, alguien dice amén, es poder de Dios, es autoridad divina, y a través de ella nosotros podemos recibir múltiples beneficios. El escritor de los Proverbios dice: hijo mío, está atento a mis palabras. ¿Por qué? Dice: inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos y guárdalas en medio de tu corazón. Y pareciera como que simplemente el objetivo de esa exhortación, el objetivo de ese consejo es nosotros recibir aprendizaje, nosotros recibir conocimiento. Pero entonces se revela algo maravilloso que la palabra hace en nuestra vida, más allá de la información, más allá del conocimiento, más allá de la enseñanza. Dice: porque son vida a los que las hallan y medicina a todo
a todo su cuerpo. ¿Qué significa esto? Que esa palabra que tú atesoras, esa palabra que tú oyes con revelación, sabiendo que esa palabra es más que información, es más que conocimiento, es más que doctrina, es poder de Dios, es vida, dice la Biblia, es vida a los que las hallan. Entonces tú puedes experimentar inclusive sanidad divina sobre todo tu cuerpo, sobre cualquier enfermedad que tú puedas estar experimentando. La revelación de la palabra de Dios es fuente de vida y sanidad. Por eso es tan importante que usted y yo atendamos a este consejo de estar atentos a la palabra, de guardar la palabra en nuestro corazón, de que la palabra no se aparte de nuestros ojos. Hace algunos meses atrás usé ese pasaje para enseñar acerca de que la palabra es la medicina de Dios. La palabra es la medicina de Dios. Está por ahí, creo, grabado en YouTube. Porque la revelación de la palabra es fuente de vida y de sanidad. Cuando usted y yo nos exponemos a la palabra, nos exponemos a la verdad que puede sanar nuestros cuerpos. ¿No dijo nuestro Señor Jesucristo: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará ¿qué? Bueno, pues eso incluye la enfermedad. O sea, libres sí del engaño, libres sí de la mentira, pero libres también de la enfermedad. La palabra puede darte libertad aún de la enfermedad, según las palabras de nuestro Señor Jesucristo y todos los pasajes que hemos estado tocando. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Por qué? Porque la sanidad, escuche bien, puede manifestarse en la vida de una persona a través del proceso de la iluminación. Quiero que me preste atención en este punto. Lo voy a repetir. La sanidad puede manifestarse en la vida de una persona a través del proceso de iluminación. ¿Qué significa esto? Significa que usted conoce algo que no sabía. O sea, la palabra es viva. Pablo dijo: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne aún los pensamientos más íntimos del corazón. Lo más importante ahí es que la palabra está viva, gloria al Señor. Pero la palabra, escuche bien, viene a iluminar nuestra mente, a mostrarnos una verdad divina. Esa verdad divina ilumina la oscuridad en nuestro corazón o en nuestros pensamientos, donde quiera que se encuentre. Porque siempre oscuridad es sinónimo, escuche bien, de ignorancia. No estoy usando la palabra ignorancia de manera despectiva, estoy usando la palabra ignorancia tal y como es. Es decir, yo no sé algo y por lo tanto no me puedo beneficiar de ello. De nada me sirve a mí el poder de la sanidad hasta que yo no, por medio de la iluminación de la palabra, me doy cuenta, aprendo, conozco que la voluntad de Dios es sanar. A menos que la palabra de Dios me muestre la verdad, yo vivo en una ignorancia que es la que de alguna forma es la plataforma donde yo puedo permanecer en esclavitud. Por ejemplo, por una enfermedad en alguna área. Así que la palabra de Dios viene e ilumina tu mente, ilumina tu corazón y te muestra algo que es verdad, algo que es una verdad divina, una verdad eterna, una verdad absoluta. Y entonces cuando tú recibes la comprensión de que eso es real, de que eso es verdad, ahí es donde la iluminación sucede y donde tú experimentas la sanidad divina. Porque muchas veces la mentira es la vía que una enfermedad usa para oprimir a una persona. Yo he hablado con gente que cree que una enfermedad es la voluntad de Dios para él o para ella. Decíamos el domingo, hay tantas cosas que muchas veces nosotros llegamos a creer que no son verdad. Es que yo creo que Dios está usando esta enfermedad para enseñarme humildad. Es que yo creo que el Señor está usando esta enfermedad para mostrarme, para formarme o para enseñarme algo. ¿Y qué sucede? Que estamos creyendo una mentira. Y muchas veces esa mentira, repito, es la vía que la enfermedad usa para oprimir a una persona. Cuando la gente cree que es la voluntad de Dios o que esa es su suerte.
es que esa es su suerte. Está viviendo bajo un engaño. Y entonces la palabra ilumina nuestra mente con la verdad. La verdad de que Dios nos quiere libres. ¿Alguien está aquí? Gloria a Dios. La verdad de que Dios nos quiere salvos. La verdad de que Dios nos quiere sanos. Y la verdad de que Dios nos quiere bendecidos. La verdad de que Dios no es el autor de la muerte, sino de la vida. La verdad de que Dios no es el autor de la enfermedad, sino de la salud. Gloria al Señor. Y cuando comprendemos lo que la Biblia dice, que Cristo Jesús llevó nuestras enfermedades. Mire, escuchamos muy constantemente ese pasaje de Isaías 53. Pero cuando ese pasaje se nos revele en el corazón, cuando realmente nosotros nos demos cuenta de que realmente nuestro Señor Jesucristo llevó en la cruz del Calvario nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, cuando nosotros realmente comprendamos con todo nuestro corazón esa verdad, ahí es donde vamos a experimentar el beneficio. Es decir, ahí es donde la sanidad divina se va a manifestar, porque nos dimos cuenta de algo que era nuestro, o que algo que nos había sido dado, pero nosotros no lo entendíamos. Gloria al Señor. Por eso dice la Biblia: está atento a mis palabras. Porque cuando tú estás atento a la palabra, cuando tú prestas oído a la palabra, vas a aprender, vas a descubrir, vas a conocer cosas que antes ignorabas, o que quizás no las habías entendido bien. Y de repente se te iluminó la mente, de repente se te iluminó el corazón, y te diste cuenta que eso que la Biblia dice es verdad, y que eso que la Biblia dice es para ti, y que eso que la Biblia dice tú lo puedes recibir. Aleluya, porque es una promesa de parte de Dios. ¿Para quién? Para todos aquellos que la crean. La palabra de Dios, dice la Biblia, es vida y medicina a todo nuestro cuerpo, a todo nuestro cuerpo. Gloria al Señor. Cuando comprendemos que Cristo llevó nuestras enfermedades, que Dios se reveló a su pueblo como Jehová el sanador, cuando nos damos cuenta que Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y que sigue sanando cuerpos y mentes como lo hacía en las calles de Israel hoy por medio del Espíritu Santo, eso nos da acceso al poder de Dios, y usted y yo podemos recibir sanidad. ¿Cuántos creen la palabra de Dios? Podemos recibir sanidad. Y lo último que quiero compartir acerca de este tema, de la palabra como un instrumento de sanidad, en Mateo capítulo 8, verso 8, conocemos la historia. Un centurión vino donde Jesús a rogar por un criado muy querido, un criado que hay un pasaje en Proverbios que habla acerca de criados que son como hijos para algunas personas, muy apreciados. Es probable que este criado era esa clase de persona para el centurión, como un hijo, alguien quien estuvo con él durante toda la vida, porque tenía un gran dolor y un gran interés en la sanidad de su criado. No era cualquier persona. Y entonces él va a buscar a Jesús para que ore por el criado. Y dice la palabra de Dios, cuando Jesucristo dijo: yo voy a ir y voy a orar por él, respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Escuche la siguiente declaración: solamente di la palabra. ¿Cuántos están aquí? Gloria a Dios. Solamente di la palabra. ¿Y qué va a suceder? Y mi criado sanará. Vea qué maravilloso es esto. Di la palabra y mi criado sanará. Di la palabra y mi criado sanará. Miren, la Biblia dice que Jesús se sorprendió de lo que este hombre dijo. Es más, Jesús dijo: ni aún en Israel he hallado tanta fe como la de este hombre. Un hombre que tenía fe no solamente en la autoridad de Jesús, sino que tenía fe en el poder de la palabra. Gloria a Dios. Que sabía que esa palabra en la boca de nuestro Señor, cuando saliera de sus labios, tenía toda la capacidad, todo el poder, toda la autoridad para sanar a su criado enfermo. Y es exactamente así como sucedió. Entonces, este principio poderoso que aún nuestro Señor Jesús usó, decir la palabra. Diga conmigo: decir la palabra. O sea, poner la palabra de sanidad en su boca y hablarla a favor de una persona. Nosotros a lo largo de muchos años hemos enseñado
la importancia de la confesión, de la proclamación de la verdad, de poner la palabra de Dios en nuestra boca y decirla, poner la palabra de Dios en nuestra boca y confesarla, poner la palabra de Dios en nuestra boca y proclamarla. Esto es sumamente importante. Es más, es una de las maneras en las cuales la verdadera fe se expresa. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hay una conexión entre el corazón y la boca, y la fe es exactamente eso, en el corazón y en la boca. Y entonces vemos que nuestro Señor Jesús usó de este mismo principio para sanar. Puso la palabra en su boca y la habló a favor de una persona. Por eso, cuando entendemos que la voluntad de Dios es sanar, escuche, cuando creemos con todo nuestro corazón que Dios es nuestro sanador, cuando nosotros leemos en la Biblia una y otra vez acerca de todos los maravillosos milagros de sanidad y todos los principios divinos relacionados con la sanidad, lo siguiente que nosotros hacemos después de creerlos, de abrazarlos, es comenzar a proclamarlos, comenzar a ponerlos en nuestra boca para usarlos en momentos de necesidad o en momentos de debilidad. La iglesia tiene que aprender a decir la palabra para que experimente sanidad. ¿Qué significa esto? Poner la palabra de Dios en tu boca y proclamarla sobre cualquier enfermedad, sobre cualquier dolencia, sobre cualquier opresión, sobre cualquier limitación, sobre cualquier área en tu vida donde tú estás siendo oprimido por alguna enfermedad o por algún síntoma o por cualquier cosa. Tenemos que aprender a decir la palabra, tenemos que aprender a proclamar la palabra de Dios. Esa es una de las maneras más efectivas a través de las cuales el poder de Dios se libera. Es más, el Espíritu Santo obra por la palabra, porque la palabra es la espada del Espíritu. La palabra que tú pones en tu boca y que tú proclamas sobre tu vida, sobre tu cuerpo o sobre el cuerpo de un ser querido o sobre la persona por la cual tú estás orando, es la palabra que el Espíritu Santo usa para trabajar. ¿Alguien dice amén a eso? O sea, nosotros queremos que Dios obre. Bueno, hay que poner la palabra en nuestra boca para que el Espíritu Santo tenga con qué trabajar. Cuando tú estás experimentando una enfermedad, no digas estoy enfermo, no digas no digas lo que es evidente, ni siquiera digas lo que sientes. En vez de eso, di la palabra. Gloria a Dios. ¿Y cuál es la palabra? Ahí es donde muchas veces los hermanos se quedan, bueno, pues, ¿cuál es la palabra? ¿Cuál era la palabra? ¿Qué fue lo que dijo el pastor? ¿Cómo era? ¿Cómo era? Es ahí donde tú tienes que conocer la palabra, tienes que memorizar la palabra. Y yo creo que hay áreas específicas en nuestra vida donde nosotros ya debemos tener un repertorio, diga repertorio, de pasajes memorizados. Si yo enfrento un síntoma de enfermedad, en mi corazón hay suficiente palabra relacionada con las promesas de Dios de sanidad para yo ponerlas en mi boca y proclamarlas en el momento cuando yo lo necesito. Está escrito, gloria a Dios, que Jesús llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Por qué? Porque la palabra dice que Dios es el Dios que perdona mis iniquidades, pero el Dios que sana todas mis dolencias. Cuando yo digo la palabra, cuando yo pongo la palabra en mi boca, el Espíritu Santo trabaja con esa palabra. Yo digo la palabra, yo digo, Padre, tu palabra dice que tú eres el Dios que sanas todas mis dolencias. Eso es decir la palabra y liberar el poder creativo de Dios para experimentar sanidad. Tú tienes que aprender a usar la palabra para tu sanidad y para la sanidad de tus seres queridos. Solamente di la palabra, dijo el criado. Jesús se maravilló. Vaya la fe de este hombre. Qué fácil es confesar lo que se siente. Para eso no necesitas fe. Qué fácil es confesar lo que se ve. Para eso no necesitas fe. Qué fácil es confesar o decir el diagnóstico. Para eso no necesitas fe. Ya está la hoja y dice. Pero para poner la palabra de Dios en tu boca y proclamarla, para eso sí se necesita fe. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Con la boca, lo que tú creíste, escuche bien, así está la ecuación. Lo que tú creíste con el corazón, lo confiesas con la boca para que se manifieste. Con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación.
Pero con la boca se confiesa para sanidad, con la boca se confiesa para liberación, con la boca se confiesa para experimentar todo lo que Dios ha prometido. Por lo tanto, entendemos cómo la palabra de Dios realmente es un instrumento de sanidad. La palabra tiene todo que ver con este asunto de la sanidad divina. Cree la palabra. Dile a tu hermano, cree la palabra de Dios. Proclama la palabra de Dios. Abraza la palabra de Dios. Que tus oídos estén atentos a la palabra de Dios. Cuando se nos revela el poder de la palabra, mire, vamos a experimentar lo que muchas personas experimentaron en el ministerio de Jesús. Mientras Jesús estaba predicando, las personas se sanaban. Se sanaban. Eso ha sucedido no solamente en el ministerio de Jesús, sino que ha sucedido a lo largo de la historia, donde hay personas que, atentas a la palabra de Dios, atentas al mensaje, de repente experimentan sanidad. Experimentan sanidad. Hace unos años yo recuerdo un caso muy particular de una hermana que vino con parálisis facial severa. Ese día la hermana vino muy preocupada porque la mitad de la cara la tenía torcida. Inclusive, eso fue hace años, no había pandemia, y ella traía un cubrebocas así como el que usted trae, porque le daba pena que la vieran. Yo recuerdo que la hermana estaba sentada en primera fila, por aquí por donde está mi hermano, y yo estaba predicando un mensaje de fe. Y estaba predicando y de repente algo cayó. Usted sabe por qué Dios se mueve en la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? De repente algo cayó en la atmósfera, algo se sintió cuando estaba la predicación de la palabra. Y entonces yo la miré y me di cuenta que ella estaba experimentando algo. Ella estaba con los ojos así grandes, abiertos. Yo me bajé y la tomé de aquí, de su mandíbula, y le dije: eres sana en el nombre de Jesús. Mire, fue sobrenatural, porque ella se quitó el cubrebocas y yo vi con mis propios ojos cómo instantáneamente su cara se enderezó completamente. O sea, eso sucedió enfrente de mí. ¿Sabe quién lo hizo? El pastor. A ver, ¿sabe quién lo hizo? La palabra. Ese es el asunto. Vea. Es que ese es el asunto. Dios. Entonces generalizamos algo que tenemos. O sea, Dios es el sol. Hello. Diga, Dios es el sol. Pero usted agarra una lupa y usted concentra la energía del sol en un punto específico. De eso estamos hablando cuando decimos la palabra. Porque cuando nosotros decimos Dios, pues sí. ¿Cómo decir el sol calienta? Diga la palabra. ¿Quién sanó a esa mujer? La palabra. ¿Quién sanó al siervo del centurión? La palabra. Di la palabra, dijo el hombre, y mi siervo sanará. Es la palabra de Dios. Por eso es importante que nosotros le demos este peso a la palabra de Dios. Esa palabra nos puede sanar. Esa palabra nos puede liberar. Esa palabra nos puede transformar. Esa palabra nos puede revolucionar. Gloria a Dios. Esa palabra puede destruir un cáncer. ¿Cuántos dicen amén a eso? Esa palabra puede destruir, escuche bien, cualquier clase de enfermedad, de esterilidad, lo que sea, no importa. La palabra tiene ese poder, la palabra tiene esa autoridad, la palabra tiene esa capacidad. Denle un fuerte aplauso a mi Señor, por favor. Grande es tu fidelidad hacia mí. Grande es tu fidelidad hacia mí. Al amanecer yo te alabaré.
Dilo otra vez. Grande. Grande es tu fidelidad hacia mí. Del amanecer al anochecer yo te alabaré. Grande es tu fidelidad hacia mí. Tenemos un Dios fiel, iglesia, un Dios poderoso. Dios de Abraham, eres Dios que cumplirá cada pacto hasta el final. Una y otra vez te has mostrado fiel y lo volverás a hacer. A pesar de la fuerte tempestad, firme estaré y aprenderá este corazón a confiar en Él. Grande es tu fidelidad hacia mí. Grande es tu fidelidad hacia mí. Del amanecer al anochecer yo te alabaré. Grande es tu fidelidad hacia mí. El mundo pasará, pero tu palabra permanecerá. Tu historia testificará que eres la verdad. A pesar de la fuerte tempestad, firme estaré y aprenderá este corazón. A pesar, dile a pesar de la fuerte tempestad. Y aprenderá este corazón a confiar en Él. Grande es tu fidelidad hacia mí. Grande es tu fidelidad hacia mí. Del amanecer al anochecer yo te alabaré. Grande es tu fidelidad hacia mí. Levanta las manos al Señor. Dile: grande es tu fidelidad, Señor, grande es tu fidelidad. Tu palabra es fiel. ¿Cuántos creen que la palabra es fiel? Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y en esa palabra hay promesas, y en esas promesas hay poder, y en ese poder hay libertad. Gloria a Dios. Hay sanidad. Confiaré en Cristo, anclado estoy en Él. Mi esperanza firme nunca me fallará. Yo confiaré en Cristo, anclado estoy en Él. Mi esperanza firme nunca me fallará. Yo confiaré en Cristo, anclado estoy en Él. Mi esperanza firme nunca me fallará.
Cristo, anclado estoy en Él, mi esperanza firme nunca me fallará. Grande es tu fidelidad hacia mí, grande es tu fidelidad hacia mí. Del amanecer al anochecer yo te alabaré. Grande es tu fidelidad. Dígalo bien fuerte, grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad hacia mí. Grande es tu fidelidad hacia mí. Del amanecer al anochecer yo te alabaré. Grande es tu fidelidad hacia mí. Apláudale al Rey en esta noche. Aleluya. 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 Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad, Señor. Gracias, Padre. Te exaltamos, te glorificamos y te damos gracias, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Amén. Apláudale a mi Rey, por favor. Gracias, Jesús. Gracias, mi Jesús. Tome su lugar un momento. Le invito a que medite en esta enseñanza y la escuche una vez más. Escuche la del domingo, especialmente si usted está experimentando o está enfrentando alguna prueba de salud. Creo que ese es precisamente el momento cuando necesitamos llenar nuestro corazón de la palabra que nos sana, la palabra que nos liberta. Amén. Amén, iglesia. Vamos a sembrar en esta hora en el nombre de Jesús.